que no han llegado a acuerdo. Sí, hay una solicitud para ponerle Sí. eso lo podríamos dar para... Vamos a dar inicio a la sesión partiendo por la cuenta, señora secretaria. Hay una solicitud de audiencia al presidente de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de CONADI, el señor Marcial Colín, quien solicita exponer junto a consejeros nacionales indígenas electos por votación popular respecto del proyecto de ley en tabla. Además, hay una solicitud del presidente del sindicato SINAPROF para exponer el estado de avance que tiene este proyecto con las autoridades de CONAF. Y finalmente, hay una solicitud de las organizaciones y comunidades de Tarapacá, Valparaíso, Santiago Sur, Biobío, la Araucanía y los Lagos, representada por la señora Lincoqueo, quienes solicitan un aplazamiento provisorio sobre la discusión de las indicaciones del Ejecutivo y Legislativo que tienen relación con la administración de las áreas protegidas, zonas de interfaz urbano-rural, fomento sobre pequeños propietarios y definiciones contempladas en el Decreto Ley 701 y Consejo de Política Forestal Consultivo. Y finalmente, un informe de la Biblioteca del Congreso titulado Análisis de las presentaciones del Boletín 11.175-01 sobre este proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. Está en las carpetas de su señoría. ¿Están las carpetas? Sí, ¿No lo tiene? debajo de la cuenta, señora senadora. Perdón. Vamos a evaluar las distintas solicitudes y ver cómo compatibilizamos los tiempos que están hoy día. Ya hoy día difícilmente podemos programar audiencias, pero vamos a trabajar esta semana y hacer una propuesta a las Comisiones Unidas. Damos inicio entonces al proceso de revisión de las indicaciones que vamos a hacer en conjunto con el Ejecutivo, representado por Andrés Meneses, que viene en representación del Ministerio de Agricultura. Le damos también la bienvenida a todos los representantes del Ejecutivo, incluido a nuestro director de CONAF. Y partiríamos haciendo la revisión desde la número 1. La idea, don Andrés Meneses, es que también el Ejecutivo pueda pronunciarse en función de la admisibilidad, dado que la Secretaría ya tiene un pronunciamiento de cada una de ellas. La indicación número 1 del honorable senador señor Guiller, la número 2 del honorable senador Navarro y la número 3 de los honorables senadores señora Rincón y señor Elizalde, que sustituye el artículo 1 por el siguiente. Artículo 1. Otórgase el carácter de corporación de derecho público a la actual Corporación Nacional Forestal y fíjase como su ley orgánica la contenida en este texto. ¿Tiene algo que...? Perdón. Senador, ¿hay algún senador que...? Adelante. Sí, gracias, presidenta. En realidad me da la impresión a mí de que las indicaciones de los senadores, dado que estamos creando una institucionalidad nueva, no es la estructura tradicional de técnica legislativa la construcción de estas normas, y me da la impresión a mí de que el proyecto original contemplado en el artículo 1, ¿no es cierto?, y la especificidad que hace a continuación es mucho más contundente que la indicación presentada por los parlamentarios, presidente. Ejecutivo. Gracias, presidenta. Al respecto, observamos que las indicaciones 1, 2 y 3 de los senadores Guiller, Navarro, Rincón y Elizalde serían admisibles, dado que le está estableciendo una naturaleza distinta al servicio jurídico que se está creando y, por lo tanto, estaríamos en colisión con el artículo 65, número 2 de la Constitución, que establece que una de las facultades de iniciativa exclusiva del presidente de la República consiste en crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o las empresas del Estado, suprimirlo, determinar sus funciones y atribuciones. Mira, yo no sé si en este caso, pero sería interesante saber cuántas indicaciones tenemos y a juicio de la Secretaría, de una manera de comenzar a hacer un poco más eficiente el trabajo, las que considera
inadmisibles, para poder tratar de ver si existe un número importante de indicaciones que se pueden considerar inadmisibles y poder avanzar, porque de otra manera, si hacemos una por una, creo que es más lento. No sé si existe ya eso, si sí, está hecho como para poder avanzar más. Hay 318 indicaciones presentadas y la verdad que admisibles deben haber unas 15. ¿Inadmisible o admisible? Admisibles. Sí, es la mayoría en su totalidad. O sea, gran parte, un 80% son inadmisibles. O sea, es de interés, perdón, Presidenta, sería interés de ver con los distintos integrantes de las Comisiones Unidas si digamos, seguimos el criterio de la Secretaría o vamos a ir una por una, porque si se siguiera el criterio de la Secretaría habría que saber, digamos, las razones por las cuales se declaraban inadmisibles, y una vez que están declaradas admisibles, si así lo acuerdan los parlamentarios, se consideran admisibles y por lo tanto no se va viendo una por una. Aclarar de nuevo, son 385 indicaciones, de las cuales, según Secretaría, tendríamos solamente unas 15 admisibles. El resto, según el criterio de la Secretaría, serían inadmisibles. Entonces, la pregunta que nos plantea la senadora Allende es, ¿seguimos el criterio de la Secretaría y simplemente trabajamos con las admisibles o pedimos la respuesta de por qué son inadmisibles cada una? Sí, pero el tema es conversarlas acá o pedir un informe respecto a la inadmisibilidad, de tal manera de no... Porque si no tendríamos que hacer revisión de las 350 indicaciones inadmisibles según el criterio de la Secretaría. No sé si hay opiniones al respecto del resto de los senadores. Sí, Presidenta, pudiera ser un camino más expedito, entendiendo que muchas de las indicaciones tienen la condición de inadmisibilidad. Aceptar el criterio del punto de vista operativo, si no nos vamos a pasar mucho tiempo en discusiones de indicaciones que ya parten, ¿verdad?, con ese carácter. Mejor yo sugeriría, hagamos el ejercicio, o sea, se hace el ejercicio de la inadmisibilidad, se declara como tal, y cada uno ve en su mérito la discusión de admisibilidad cuando alguna de las indicaciones queramos eventualmente darle alguna tramitación distinta, pero creo que una vía expedita para mejorar la tramitación, avanzar con esa declaración. Hay una opinión. Jimena. La Secretaría puede dar la opinión y señala a juicio de la Secretaría que parece si admisible o no, pero es la señora Presidenta la que declara la admisibilidad y se puede pedir la votación de la Comisión, pero una vez declarada la admisibilidad ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso es lo que hay que definir. Yo puedo dar la opinión, pero ustedes tienen que tomar el acuerdo si coinciden o piden una votación o la señora Presidenta toma otra cosa. Siguiente, que decidamos acá si vamos a efectivamente hacer un análisis indicación por indicación o vamos a pedir un informe de las indicaciones, del por qué no son admisibles las 350 indicaciones y simplemente tomar en consideración y aprobar lo que nos está planteando la Secretaría o revisar una por una. Esa es la propuesta para ustedes. Está abierta. Lo que plantea el senador Sandoval es que nos hagamos cargo de la propuesta que hace la Secretaría Técnica y partir sola con las 15 indicaciones que hoy día son admisibles. Yo, Presidenta, yo partiría por las 15 que ha declarado admisible la Secretaría en mérito del tiempo, sí, y lo que haría es que nos permitan revisar el resto que ha declarado inadmisible para tener juicio. Me parece. En virtud del tiempo. Sí. Y en la próxima sesión venir con un juicio respecto de que nos dé los argumentos, obviamente, la Secretaría de por qué las ha declarado inadmisibles y con ello poder pelear la inadmisibilidad en virtud del tiempo. Y así no nos entrampamos ahora en esa discusión, si le parece a la Presidenta. A mí me parece una excelente idea. Entonces pediríamos a la Secretaría nos envíe un informe con todo lo que es inadmisible y por qué. Nosotros vendríamos de vuelta más preparados como para poder pelear alguna inadmisibilidad. Así es. Venir con argumentos. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo todos? Entonces procedemos a votar solo lo admisible y queda pendiente la votación de lo inadmisible hasta la próxima Comisiones Unidas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, senadora Rincón. Partimos entonces.
Entonces, iríamos a la primera indicación, que es del Ejecutivo, que está en la página 3 del comparendo. Presidenta, una acotación. Como puede haber algo de lo que vamos a votar hoy día que se tope con lo que vayamos a revisar, lo volvemos a revisar si es que es necesario. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos partiendo y efectivamente pueden cambiar el escenario en la próxima comisión, por lo tanto, la idea es votar esto, pero sin embargo pudiera haber cambios a la hora de la redacción una vez que veamos lo inadmisible. Está bien. Jiménez. Ya, entonces vamos a la página número 3, que es la primera indicación del Ejecutivo, que es la indicación número 10, a la página 3, al artículo primero, indicación número 10. Sí, ahí está la indicación. Acá arriba. Dice, de su excelencia el presidente de la República, para agregar en su inciso cuarto, después de la frase y sucesor legal de la Corporación Nacional Forestal, la frase el cual podrá seguir haciendo uso de la sigla CONAF. En el mismo sentido, hay una indicación siguiente, la número 11, el honorable senador señor García, que también agrega a continuación de la expresión Corporación Nacional Forestal la frase el cual podrá seguir haciendo uso del nombre CONAF. Y lo mismo del senador Sandoval, la número 16, que establece lo mismo. Entonces, de aprobarse la indicación del Ejecutivo, habría que aprobar las 10, 11 y 16. No, aprobar. ¿La opinión del Ejecutivo? Gracias, Presidenta. Al momento de votar la indicación del Ejecutivo que plantea que el nuevo Servicio Nacional Forestal pueda seguir utilizando la sigla o el nombre CONAF, también de ser aprobada, también podría dejar la puerta abierta para que los honorables senadores que plantearon indicaciones en el mismo sentido puedan ser retiradas y poder avanzar con la votación. Senadora. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que simplemente lo había expresado el ministro de Agricultura, que le parecía bien incluso que se siguiera usando la terminología CONAF, que es algo que está absolutamente en la memoria, digamos, en la historia y en la trayectoria de la institución, y por lo tanto me parece bien, y yo la sometería a votación, pero me parece bien la sugerencia, que incorpore las, digamos, indicaciones de los parlamentarios, porque en el mismo sentido el Ejecutivo, es decir, que se permite usar la sigla CONAF, digamos, o como tal. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Procedemos a votar entonces? Bien. En votación entonces la indicación número 10, 11 y 16. Sí. Senador Girardi. Senador Proens. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senador Elizalde. Senadora Allende, señora Presidenta. A favor. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda aprobado entonces por unanimidad, por 8 votos. Ahí nos vamos a la indicación número 4, página 4, la indicación 21 del presidente de la República para reemplazar en su inciso primero, a continuación de la palabra país, la frase y de los componentes de la naturaleza asociados a estas, por así como del suelo y las aguas asociadas a dichos bosques y formaciones vegetacionales. Esto se refiere al artículo 2. El artículo 2 dice, actual, el servicio tendrá por objeto la conservación, protección, preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a estas. Entonces el Ejecutivo reemplaza, a continuación de la palabra país, que dice la frase y de los componentes asociados a estas, por así como del suelo y las aguas asociadas a dichos bosques y formaciones vegetacionales. ¿Se entiende? Se entiende. Si quiere explicar un poquito la incorporación de esta frase del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. La finalidad de esa indicación consiste justamente en acotar la injerencia del nuevo servicio que se crea en relación con los componentes naturales
que inciden en el bosque solamente en cuanto precisamente incidan en el bosque y en las formaciones vegetacionales cuyo cuidado y gestión va a estar a cargo de la CONAF. Pues como ustedes también saben, existen otros componentes que están presentes en la naturaleza que pueden no relacionarse con el bosque o con las formaciones vegetacionales y que por ley corresponden a las competencias de otros servicios. Gracias, presidente. Claro, incorpora. Lo incorpora. Sí. Ahora incorpora el agua y el suelo. Así es. ¿Sí? Ahora lo incorpora. Asociado a los dos. Sí. ¿Alguna observación? ¿No? Yo creo que complementa nomás, está bien. No especifica. ¿Pasamos a votación entonces? En votación entonces la indicación 21. Senador Girardi, senador Proens, senador Sandoval, senadora Órdenes, senadora Rincón, senador Elizalde, senadora Allende. A favor. Señora Presidenta. A favor. Ya aprobado entonces por unanimidad. Ahí nos vamos a la indicación 28 del Presidente de la República. Número. Página 6. Que también la suscribe el senador García y el senador Osandón, que agrega después de la palabra fomento la palabra preservación. Entonces dice, para el cumplimiento de su objeto, el servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, preservación, protección y conservación de los recursos señalados en el inciso anterior, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra incendios forestales. Entonces, lo único que agrega es la palabra Preservación. ¿Algún comentario de parte del Ejecutivo? Gracias, Presidenta. La finalidad de la incorporación de la palabra preservación apunta a recalcar las facultades que hoy día la CONAF, mañana Servicio Nacional Forestal, ejercerá respecto de algunos puntos relacionados con la conservación, cosas que hoy día, de las cuales hoy día ya se hace cargo a través, por ejemplo, de la Ley de Bosque Nativo. Gracias. ¿Observaciones al respecto? Entonces, sometemos a votación la incorporación de la palabra preservación en el artículo 26. La duda que surge es lo siguiente, y estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. No sé si las indicaciones de los senadores García y Sandón las podemos asumir dentro de lo del Ejecutivo, porque si fuera por sí solas no serían admisibles porque está generando una nueva función. Pero yo no tengo ningún problema si se consideran incorporados, si el Ejecutivo está de acuerdo, digamos, y las Comisiones Unidas están de acuerdo, digamos, en que las incorporemos como parte de... Porque habla de preservación, sería como una nueva función que le correspondería, ¿no? ¿Y esto? Esto no, sí puede ser. ¿No hay problema? Muy bien, Ya. entonces lo consideramos. Entonces sometemos a votación. Lo mismo. Ok. Sí. O sea, siguiendo una facultad de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, como El la está Ejecutivo, presentando claro. el Ejecutivo, se entienden subsumidas dentro de ella la Así indicación es. de los parlamentarios. Eso es. Ya. Senador Girardi, entonces, ¿cómo vota la indicación? Senador Proens, senador Sandoval, Presidenta. Se incorporaría solo a todo lo que estaba, digamos, descrito, preservación como otra función más, que si bien lo hacía no estaba ¿Qué sería la incorporado indicación? ¿Cuál sería la indicación? 28, 29 y 28. 30, página número 28. 6. No. Perdón, la indicación del Ejecutivo es la indicación 28 del Ejecutivo. Exacto. Sí, Y le agregaríamos la indicación de... Que es la Es misma. la misma. es lo mismo. Los senadores Sandón y Están García hacen lo subsumidas. mismo. Perfecto. Subsumidan lo que dice el Ejecutivo. Ok. Eso en el fondo faltaba una función que de hecho desarrolla. Senador Sandoval. A favor. Ya. Senadora Órdenes, A favor. sí. Senadora Rincón, A favor. senadora Elizalde, senadora Allende, señora Presidenta, A favor. que ha aprobado entonces por unanimidad. Ahí nos vamos a la indicación 30. Sí, senador. Solamente una consulta. Lo que pasa es que para no volver después atrás, entiendo que estamos aprobando aquellas cosas que no son objeto de... Pero la indicación número 20, agregada expresamente, ¿no es cierto?, el concepto de fomento en el artículo 2.
entiendo que es inadmisible, ¿ya? Pero en el inciso segundo de este mismo artículo, la palabra fomento está contenida en la misma expresión. Así es. Yo sugeriría que hubiese quedado subsumida nomás y hubiésemos obviado la votación después de la indicación número 20, que va a la misma dirección, ¿ya? Solamente que cambia, cambia de inmediato del párrafo primero al párrafo segundo, pero tiene el mismo sentido. La indicación 20 tiene el mismo sentido. Afirmativo. Que la indicación número 20 tiene el mismo sentido que esta indicación, entonces dejarla subsumida de inmediato. Efectivamente, se trasladaría a la indicación del senador Sandoval del inciso primero al inciso segundo y ahí queda subsumido. Sí, entonces la damos por aprobada. Entonces, como darla por aprobada y cambiarla de inciso. Exactamente. Ya. Si le parece a la comisión, presidenta. Vamos a la número 37, página 8 del comparado. ¿Hizo bien el corte pelo? ¿Hizo bien el corte pelo? Dice, agrega el presidente de la República un inciso cuarto no al siguiente tenor. Cambio de año, Las acciones del servicio que recaigan en formaciones vegetacionales contenidas en instrumentos de conservación de la biodiversidad deberán realizarse de manera coordinada con el órgano competente. ¿Cuál estamos? 37. ¿El Ejecutivo tiene algo que aportar acá en esta indicación? Quizás medio ambiente. Básicamente la indicación tiene por objeto respetar el principio de la coordinación establecida en la Ley de Bases de la Administración del Estado, dejando claramente establecido que aquellos otros servicios que puedan existir dentro del aparato público que tengan incidencia en el manejo y custodia de la biodiversidad actúen coordinadamente con el servicio que ahora estamos creando en atención a ese objeto. Gracias, presidenta. Solo reforzar lo que decía el Ministerio de Agricultura respecto a la importancia de este inciso por lo que significa la coordinación en este tipo de instrumentos, en particular entendiendo que lo que la OCDE nos ha recomendado es que persistan estas atribuciones de uso sustentable en los servicios sectoriales y que eso sea bien coordinado con el servicio de biodiversidad en el futuro. Sí, me parece fundamental, presidenta, la coordinación, que es lo que hemos estado viendo los ambos servicios, me parece muy bien. Sí, senador. Consultas, observaciones. Pregunta, Definir el órgano ¿cuál sería el órgano competente de acuerdo? Por su intermedio, senador Elizalde, presidenta, el órgano competente podría ser cualquiera que tenga alguna injerencia relacionada con los componentes naturales que están presentes en ese medio biodiverso, de manera que cuando dos o más órganos competentes tengan alguna incidencia en esa área o espacio, puedan actuar dentro del ámbito de sus competencias de manera coordinada. O sea, actualmente tendría que ser el Ministerio de Medio Ambiente y si se crea el Servicio de Biodiversidad debiera ser el servicio posteriormente, ¿sí? ¿El resto de los senadores tiene alguna observación, opinión? ¿Es posible discutir esto cuando veamos el artículo transitorio? No, es pregunta para los senadores. ¿Dejarla pendiente? Cuando discutamos el transitorio. Sí, porque el órgano competente está determinado por la arquitectura institucional. Tenemos que definir la arquitectura institucional y sobre esa base va a tener un impacto en este artículo. ¿El resto de los senadores está de acuerdo con la propuesta de dejar pendiente este artículo hasta que veamos el transitorio? Pronto. En este mismo proyecto, exactamente. Perdón. Yo no, quisiera entender mejor, digamos, la propuesta, porque lo que yo tengo claro es que si hay dos
organismos que tienen competencia de alguna manera en los instrumentos de conservación de la biodiversidad en un determinado espacio tienen que coordinarse, o sea, eso es fundamental. Ahora, el por qué dejarlo pendiente no me queda claro, digamos, en el noveno transitorio. El noveno transitorio ya sabemos que es el artículo del cual hay efectivamente una diversidad de opinión respecto a si las áreas protegidas actuales van a permanecer o no, pero yo no sé si corresponde dejar este artículo pendiente porque está hablando de la coordinación. ¿La opinión de los senadores? Yo prefiero votarlo. ¿Prefieren votarlo? Ok. Entonces, sometemos a votación el artículo. En votación entonces la indicación 37. Senador Girardi. Senador Proens. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senadora Elizalde. Senadora Allende. A favor. Senadora Presidenta. 6 votos a favor y 2 abstención, que ha aprobado. El medio ambiente es por el momento la contraparte, eso es lo que entendería yo. Ya, ahora entonces nos tocaría ir a la indicación número 39, página 10 del comparado, también del Presidente de la República, que reemplaza el literal A de la formación vegetacional por la siguiente: formación vegetacional, bosques, nativos, formaciones xerofíticas y en general plantaciones de especies arbóreas o arbustivas, exóticas o nativas, cuya finalidad no sea exclusivamente agrícola o pecuaria. El Ejecutivo, si pudiera explicar en detalle esta indicación, por favor. Gracias, Presidenta. Una de las finalidades por las cuales el Ejecutivo presentó esta indicación es justamente recogiendo algunas de las críticas u opiniones que ustedes ya escucharon de parte de algunos grupos de interés que opinaron en estas mismas comisiones acerca de lo poco precisa y ambigua que era la definición que está actualmente en la columna del medio. Y en consecuencia, de lo que se trata es de, mediante esta indicación, dejar precisada la definición de formación vegetacional lo más precisamente posible en relación al objeto del nuevo servicio que estamos creando. Por eso es que hablamos de manera más específica acerca de bosques nativos, formaciones xerofíticas y en general de plantaciones de especies arbóreas o arbustivas exóticas o nativas, que son las que más directamente se relacionan con el objeto y las funciones del nuevo servicio. No sé la opinión del Ejecutivo sobre la indicación 44 del senador Sandoval, que precisamente hace una definición también el senador Sandoval sobre la formación vegetacional. Yo no sé si la consideran, digamos, mejor la del Ejecutivo o la del senador Sandoval. Me da la impresión que también es bastante precisa o intenta hacer una definición bien precisa. Senadora Rincón. Presidenta, en la misma línea, a mí me gustaría que me explicaran aquí porque no sé por qué es admisible la del Ejecutivo y no son admisibles las otras, porque aquí hay una diferencia semántica o de descripción. O sea, ¿por qué una sí y otra no? Tengo la misma, te iba a preguntar exactamente lo mismo, así que por favor se puede responder la Secretaría. Porque las formaciones vegetacionales están relacionadas con los objetivos y las funciones que tendría este nuevo servicio, entonces daría un ámbito de acción mayor y por ende tendría una incidencia también financiera en no tiene que ver con... Pero es la definición de qué se entiende, por eso es discutible, pero... Entonces yo pediría que esta la dejemos pendiente hasta que definamos la pertinencia o no de la admisibilidad. Sí, yo coincidiría porque la verdad es que leyendo el resto de las descripciones incluso podrían ser, no quiero, digamos, pero podrían ser más completas. Entonces yo creo que habría que revisar la admisibilidad porque aquí lo que nos está hablando de la función, se está describiendo Exacto. Entonces es una descripción más bien científica, digamos, de lo que sería capaz de abordar la CONAF. No sé si tiene alguna opinión antes de tomar una decisión medio ambiente. Por eso yo la verdad es que dejaría pendiente la definición, Presidente. Podemos dejarla pendiente, pero yo más bien le diría al Ejecutivo que se podrían refundirse. A mí me parece porque que está perfectamente posible hacer el ejercicio de refundir la de las senadores y por lo tanto la podemos hacer una sola y creo que sería mucho mejor. No es por discutir la admisibilidad, sino que más bien podría refundirse la definición y dejar la mejor definición sobre formaciones. Hay varias formaciones vegetacionales aquí, hay varios conceptos, entonces yo dejaría pendiente
esta definición. ¿Nos podría pendiente traer el para Ejecutivo una propuesta para una revisarla? fusión, eso es mejor. ¿Sí? A ver, Perfecto. hay una diferencia que esta definición podría involucrar formaciones vegetacionales que van más allá del tema forestal, incluso podría ser agrícola. Cosa que queda excluida y nos preocupamos que quedara excluido ese tema justamente en lo que corresponde a la formación vegetacional que atañe al servicio forestal. Entonces, creo que es muy amplia, es más amplia porque nos extiende la función hacia formaciones vegetacionales que no debieran ser ámbito forestal. Por eso que es la diferencia. O sea, el Ejecutivo prefiere acotar. Es preferible dejar acotado con la segunda definición podría incluir incluso las plantaciones frutales o algunos tipos de estepas o cosas así que son netamente agrícolas o pecuarias. Senador. Presidente, entiendo que pueden haber algunos temores respecto a ese tema, pero también, como la idea es, a mí me da la impresión de que estamos haciendo definiciones, formación vegetal, ¿verdad? Y se hace una definición con este contexto respecto a lo que plantea el Ejecutivo y lo que se plantean en las diferentes alternativas. El temor que plantea respecto de que pudiera incluirse áreas que eventualmente pudieran ser de otro tipo de uso, ¿no es cierto?, agrícola o pecuaria, perfectamente pudiera el Ejecutivo perfeccionar la indicación en términos generales e incluir esa expresión en la definición adicional. No es porque sea la que presenté yo, pero me da la impresión de que tiene una contextualización un poquito más amplia, más acotada de lo que es formación vegetal. Y si el riesgo es que eso eventualmente incluya otra área, podemos mejor que el Ejecutivo incorpore esa expresión, o sea, se perfeccione, se mejore la definición de formación vegetacional. Sí, la solicitud de los senadores en concreto es que se revisen todas las definiciones. Aquí hay varios otros senadores que también propusieron y que podamos hacerla lo más completa posible sin generar la confusión de que esto no estamos hablando de bosque, pero ojo que el bosque no vive solo, ¿no? El bosque nativo tiene un entorno también que debe ser manejado en conjunto. Entonces yo preferiría también que se revise y se analice en detalle y se entregue la mejor definición, sin generar confusión en el tendeo. Pendiente entonces hasta la próxima. Entonces queda pendiente de la 40 hasta la 45. Así es. Con la 39, perdón. Sí, porque hasta la 47. Pero lo que entiendo, se pediría que el Ejecutivo haga la propuesta. Porque yo tiendo a compartir el criterio de la Secretaría. Respecto entiendo que usted sabe que estas cosas no son blanco y negro. Respecto de la admisibilidad. Gracias, Presidenta. Efectivamente, como Ejecutivo vamos a revisar la definición que acá se propone para las formaciones vegetacionales, pero también queremos hacer presente que todos los términos y todas las agrupaciones arbóreas o arbustivas que nosotros incluimos en esa definición se hicieron de manera armónica con las leyes que hoy día ya administra la CONAF, especialmente la Ley de Fomento Forestal, la Ley de Bosque y también la Ley de Bosque Nativo. No obstante eso, podemos hacer una segunda mirada, pero como decía también la Secretaría de la Comisión, tendemos a compartir el criterio de la inadmisibilidad, dado que al establecer definiciones más amplias necesariamente se genera un impacto financiero por el lado del artículo 65, número 3 de la Constitución. Gracias, Presidente. Seguimos avanzando y queda pendiente. Vamos a la letra B de la página 12, la indicación 48 del Senado Navarro, que elimina el literal B, que se define incendio forestal. Define el incendio forestal como el fuego que se propaga libremente o sin control en cualquier tipo de terreno, afectando formaciones vegetacionales o zona de interfaz urbano-rural forestal. Sí, puedo dar su opinión, Agricultura y Medio Ambiente, respecto de la diferencia entre vegetacionales y vegetales. No, la eliminación. Estamos en la 48. Perdón, eliminación de lo que está proponiendo el senador. ¿Opinión? No entiendo por qué quiere eliminar. Yo tampoco. A lo mejor la explicación, Presidenta, viene dada por el hecho de que el senador Navarro quiere cambiar el término vegetacional por vegetal y por lo tanto
desecha la indicación en su conjunto. Pero la verdad es que no se ve muy consistente el que quiera eliminar la definición de incendio forestal, de la cual este proyecto también se hace cargo, y ahí también tendríamos problemas de admisibilidad, dado que es una función que el Ejecutivo le pretende asignar también a la CONAF en este mismo proyecto. Opinión CONAF, Medio Ambiente. La propuesta, al menos creo yo que la propuesta es rechazar, la verdad, porque no viene a mejorar el artículo. Bueno, podemos votar cada uno si rechaza o mantiene la indicación del senador. En votación entonces. Senador Girardi, ¿cómo vota la indicación número 48? ¿Perdón? Senador Proens. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senadora Elizalde. Senadora Allende. Señora Presidenta. Queda rechazada entonces por unanimidad. Ya. La indicación 49 del senador Navarro para sustituir la palabra vegetacionales por la palabra vegetales. ¿El Ejecutivo opinó sobre esto? Para nosotros es sinónimo absolutamente, o sea, no encontramos sentido al cambio. Presidenta, ¿no hay una explicación científica para...? Hay algunos no está botánicos... el autor para poder preguntarle. Es que hay botánicos que hablan vegetacionales y otros que hablan vegetales, entonces la verdad que no... Sí. Bueno, yo creo que votamos nuevamente si se rechaza o se mantiene. La verdad es que para efectos prácticos no hay diferencia desde el punto de vista más semántico. Ahora, un poco más ortodoxo diría yo que es vegetacional, más que vegetales. Del punto de vista del uso común de la palabra vegetal, ¿no? Lo importante es la definición definitiva, sí, que uno hace. No hace diferencia. Entonces rechazamos o aprobamos, ¿no? Jimena. Senador Girardi. Senador Proens. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senadora Elizalde. Gracias, senador. Senadora Allende. Señora Presidenta. Ya, queda rechazada por unanimidad. La Secretaría solicita que cuando voten, por favor, abran los micrófonos para que pueda quedar grabado. Ya, la indicación número 50 de la misma página 12 de la senadora Rincón, que agrega el siguiente literal C nuevo pasando al actual a ser D y así sucesivamente. El nuevo literal se refiere a la prevención de incendios forestales, que es el conjunto de actividades destinadas a evitar que por acción u omisión de las personas se originen incendios forestales y a intervenir previamente la vegetación para impedir o retardar la propagación del fuego en el caso que se produzca un incendio. Sí. ¿Opinión de CONAF respecto a la indicación? Perdón, la letra B del texto aprobado en general por el Senado es la que quedó aprobada. Sí. ¿Ah? ¿La B? La indicación es rechazar. Porque como rechazar, así, como rechazamos no. Técnicamente, cuando queda rechazada las indicaciones, se da por aprobado el texto. Por eso yo es decía, que no es necesario decirle. Con la misma, por eso insistía yo, con la misma votación se aprueba la... Ya. Está bien. Bueno, íbamos a las 50. No, sí, en las 50, y estábamos votando. Sería bueno que le explicara si cambio o CONAF, ¿qué opinión tiene?
Y también después le podemos la palabra a la autora de la indicación. Partimos por CONAF. ¿Cuál es la opinión de su director respecto a esta indicación? A ver, tengo una duda de lo siguiente. Que hay varias definiciones de incendio y yo entiendo que ha habido como varias indicaciones. Entonces yo no sé si nos vamos a quedar con una, puede ser esta, otra, porque por eso que quería la opinión de CONAF y el Ejecutivo, porque yo entiendo que tenemos varias definiciones de incendio, o por lo menos tratamos de agregar o precisar los incendios forestales. Entonces sería interesante conocer la opinión, sobre todo de CONAF, en este caso el Ministerio de Agricultura. Pero esta es prevención. Hecha esa precisión, Presidenta, efectivamente que estamos hablando de una definición de prevención de incendios forestales y como Ejecutivo también tendemos a compartir el criterio dado recién por la Secretaria de la Comisión en cuanto a que una definición más amplia también puede importar Tendemos a compartir el criterio aportado hace un momento atrás por la Secretaria de la Comisión en cuanto a que una definición más amplia importa también una actividad más intensa de parte del servicio que estamos creando y por lo tanto nos parece que hay visos de inadmisibilidad acá, senador Rincón, por su intermedio, porque además no nos parece muy consistente con lo que estamos normando en materia de incendios hacia el final del proyecto de ley. Por lo tanto, sugiero que podemos dejar también pendiente esta definición para ver de qué manera podemos ajustarla a lo que nosotros planteamos como objeto en materia de incendios dentro del proyecto. Pero aclarar un punto, que esta indicación la Secretaría no la planteó como inadmisible. No, me refiero al criterio utilizado a propósito de otra indicación que no tiene nada que ver con esta presión. Ya, muy bien. ¿Otro comentario respecto a la indicación? Comentar que efectivamente dentro de las funciones después se habla del tema de prevención y yo estoy de acuerdo con esta definición que se plantea. Es lo que hace hoy día CONAF, evidentemente. Por lo tanto, creo que no va a haber problema, probablemente el pueblo lo considera. Ahora, las definiciones respecto a la prevención es a una de las actividades dentro de incendios forestales. Para que conste, Presidenta, por su intermedio, la senadora Rincón, el contenido es adecuado, nos parece buena la definición. Nuestra duda simplemente es con respecto a la iniciativa de quién puede presentar esa indicación. Gracias, Presidenta. Efectivamente, cuando uno mira la normativa, nos pareció que era pertinente incluir este concepto que no estaba. Estaba el de incendio forestal, no estaba el de la actividad de la prevención. Y tal como lo calificó la Secretaría no nos parecía inadmisible y por eso lo incorporamos. Obviamente uno siempre está abierto a que pueda perfeccionarse la redacción, pero tal como lo ha señalado el director de CONAF, nos parece pertinente la redacción de la misma. Ex director, perdón, es que siempre me quedo con el cargo que tenía. Aun cuando incorporamos hace un rato atrás la palabra preservación, la preservación está vinculada a la prevención. Nadie puede preservar si no... Es distinto, la preservación de bosques es un concepto distinto a esto de la prevención de incendios forestales, que es prever y preparar a las comunidades, trabajar con silvicultura preventiva, es un trabajo totalmente distinto. Así es. Entonces quedaríamos en una propuesta. ¿Sí? Ok. Queda pendiente. Ya, la indicación 51, yo tengo mis dudas, así que preferiría que la dejáramos pendiente. Salvo porque que sería más o menos la misma interpretación que era... Sí, porque habla de ejecutar políticas públicas y es como, encuentro que está más al límite. No sé qué les parece. Es más o menos similar a la situación que vimos antes. Si quieres la leo. Estamos en la 51. Sí. Sí, no, la 52 sí. Presidenta, para fijar el punto respecto de las 50, no hay ninguna mención a nada que tenga que hacer nadie. Es la definición de un concepto, por lo tanto no es inadmisible. Exacto, por lo tanto creo que no es válido que el Ejecutivo diga que es inadmisible.
sin perjuicio de que podamos buscar una redacción. ¿Ya? La protección contra incendios forestales. Entonces, ahí sí yo preguntaría cuál es la diferencia entre la prevención y la protección contra incendios forestales. Porque quedaría, creo que, bueno, por eso lo mejor es quizás que se haga una propuesta por parte del Ejecutivo con una redacción coherente al conjunto del artículo, no solo a la letra en particular. Porque de aprobar la indicación tal cual, estaríamos agregando el concepto de prevención de incendios forestales. Perfecto. Perdón, señor presidente, que en realidad protección involucra la prevención. Está la prevención y el control, ¿no es cierto? Y la presupresión, que algunos hablan de presupresión también, que es la preparación para. Pero evidentemente que protección es mucho más amplio. Está prevención, presupresión y control. Entonces que 50, 51 y 52, las tres indicaciones, se sometan a revisión por parte del Ejecutivo, dado que la visión del Ejecutivo es que sería rol efectivamente de ellos y por lo tanto podamos someter la discusión y a votación la próxima comisión. ¿Les parece? Ya, quedaría pendiente entonces. Página 14, letra D, la indicación 53 de la honorable senadora señora Allende para reemplazarla por la siguiente. Restauración ecológica. El proceso de ayuda al restablecimiento o recuperación de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido y por ende ha perdido su funcionalidad ecológica o la provisión de servicios ecosistémicos se ha deteriorado. ¿Cómo? También es una definición. La Secretaría nuevamente lo considera que es admisible. Sí. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo en cuanto a la admisibilidad primero y después al contenido? Pero yo solamente clarificar de que efectivamente esta definición está basada de alguna manera por la opinión de los expertos del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Entonces, y la Sociedad de Ecología. ¿No? Yo creo que trata de tomar el concepto de una manera como se usa por lo menos, digamos, en esta institución especializada. Gracias, presidenta. Bueno, tenemos la misma duda que ya ha planteado el Ejecutivo con respecto a la admisibilidad en materia de las definiciones que eventualmente también pueden importar una ampliación de las funciones del servicio que se crea. Y también, en el caso de esta indicación particular, también tenemos algunas dudas con respecto a, primero, cómo se relaciona esta nueva definición de restauración ecológica con las ideas matrices del proyecto y, al mismo tiempo, cómo se traduciría esta nueva definición en eventuales nuevas funciones del servicio que estamos creando. Gracias. Me da la impresión, sin haberla leído con tanta detención, que lo que hace esta definición es mejorar la definición, perdonándola. Eso es lo que entiendo yo, pero si efectivamente el Ejecutivo quiere revisarla en conjunto con las otras, no hay ningún problema. No la votamos ahora. Yo le propongo que votemos nomás. Solamente para contribuir, pero efectivamente la restauración ecológica involucra más allá que solamente la restauración vegetacional. Podría el SAC alegar que quiere también participar en ese mismo sector con una restauración respecto a los animales. O sea, de alguna manera se circunscribe la función forestal al servicio forestal. Presidenta, con el propósito que avancemos, la definición que se está aprobada, ¿verdad?, habla precisamente de una formación vegetacional que se ha degradado, dañado o destruido. Evidentemente, por lo tanto, no provee servicios ecosistémicos ni tampoco, y también ha perdido toda la funcionalidad ecológica. Ese es el sentido. O sea, es como lo que agrega a continuación es
consecuencia de lo que ya está definido. Sí. Yo votaría la Ya, indicación. perfecto, yo también estoy de acuerdo. Votémoslo. Senador Girardi, la 2553, A favor. Senador Proens, A favor. senador Sandoval, A favor. senadora Órdenes, senadora Rincón, senador Elizalde, senador Castro, senadora Allende, señora presidenta, A favor. queda aprobado entonces. Ya, la letra E ahora, el honorable senador Navarro propone eliminar la definición de uso sustentable, que dice, utilización de las formaciones vegetacionales y de los componentes de la naturaleza asociados a estas, de manera tal que dicha utilización o uso propenda al mejoramiento sostenido y equitativo de su potencial, a fin de no comprometer las expectativas y necesidades de las generaciones presentes y futuras. Oye, Presidenta, antes de avanzar, el término vegetacional no existe en la RAE, existe en el diccionario informal y el término correcto es vegetal. Entonces yo pediría que los expertos nos ilustren respecto del término para que ocupemos el término correcto, porque creo que no podemos incurrir nosotros en un término inadecuado en la redacción de nuestras leyes. ¿Ya? Y pediría que nos ayuden en eso para no avanzar en un término inadecuado. Y veo que el senador Navarro persiste en el cambio del léxico y por algo lo está haciendo, entonces lo busqué. Ya pediría eso para que corrijamos el uso adecuado del lenguaje. Y segundo, pediría que, en virtud de que hemos votado una norma que corresponde que votáramos, votemos la mía, porque era admisible y corresponde que se vote. ¿Ya? La número 50. Lo que pasa es que no, si la palabra vegetacional existe, porque todos los libros hablan de vegetacional, no de vegetal. Es que vegetacional es lo que uno ocupa en los libros de agronomía, de todo, no vegetal. No sé si es más bonito o más usado, pero ahí tiene tarea medio ambiente. Y aquí hacemos, volvemos para... Ya, pero hay otra solicitud de parte de la senadora Rincón respecto a su indicación, que en mi opinión lo complejo es que hay varias indicaciones, la de ella y otras más vinculadas a la misma temática que tiene que ver con prevención de incendios. Entonces, si volvemos atrás, que no es problema, tendríamos que revisar todas y ver si refundimos o acogemos una de las tres definiciones que hay acá sobre el tema. Me da la impresión que es parecido a lo que plantea gestión de riesgo de incendios y también el riesgo de... que es parecido a lo que plantea... Yo voy a insistir en lo que señalé, porque tiene que ser coherente, porque la nueva letra C habla de prevención de incendios forestales, sí. Y la antigua letra C, que pasaría a ser D, habla de protección contra incendios forestales. Acciones destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales a través de la prevención. Sí. Entonces, insisto que si votamos ahora podría quedar dos letras que se refieren, ocupando teoría de conjuntos que tienen espacios de intersección significativos desde el punto de vista conceptual. E incluso se podría señalar que la prevención tiene en relación a la protección una relación de especie a género. El género sería la deducción y el término más específico sería la prevención. Entonces, no creo que tenga sentido votar si es que no garantizamos que ambas letras sean coherentes. No quiero con esto
restarle valor a la propuesta de la senadora Rincón, pero me parece que debe haber coherencia entre estas dos letras. Yo sugeriría dejarlo pendiente sin, por ello, dejar pendiente el punto, porque efectivamente hay que incorporarlo sí o sí. Pero, como habíamos acordado, el Ejecutivo poder elaborar una propuesta en torno a este tema específico, porque igual se agradece que se haya incorporado, porque no estaba, pero hay que redactarlo de tal forma que no genere ningún tipo de confusión posterior. Coincido con la opinión del senador Elizalde. ¿El resto tiene alguna opinión? Bueno, seguimos adelante. Estamos en la indicación 55 que propone eliminar la letra E, uso sustentable. ¿Opinión del Ejecutivo? Presidenta, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. El senador Navarro, un poco más arriba, también ya había planteado una eliminación más o menos por las mismas razones, por la pugna aparente que existe entre el término vegetal y vegetacional. La senadora Rincón, por su intermedio, presidente, tiene mucha razón cuando dice que el término vegetacional no existe en la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, es un término ampliamente utilizado en la literatura forestal también, y por lo tanto quizá ese carácter puede también consolidarse y ayudar a potenciarse dentro del trámite de esta misma ley. Por lo tanto, si ya se rechazó la indicación del senador Navarro en el sentido de eliminar una definición, dada la relación que tiene con esta pugna entre los dos términos, yo creo que esta indicación también deberá ser rechazada. Yo lo que pedí, presidente, era que lo revisaran para que ocupemos la que sea más adecuada desde el punto de vista del lenguaje. Es esa mi petición, y no dije que la cambiáramos, sino que por favor traigan la que sea más adecuada para que no nos equivoquemos en el uso del lenguaje en la legislación. Esa es mi petición para la próxima sesión. Senador. Sí, lo importante es que cualquiera sea el término que se ocupe sea el mismo en lo posible en todos los artículos de la ley, para que no aparezca que se refiera a un concepto distinto. Así que cualquiera sea el que finalmente se utilice, que se mantenga el mismo en todos los artículos de la ley. En ese contexto, entonces, tendría que quedar pendiente este artículo. ¿No podríamos? ¿No? Es que, ya, ok. Uno u otro. claro, pero yo entiendo que la indicación del senador Navarro no es solamente el problema aquí de vegetacional o vegetal, sino que elimina la definición que tiene actualmente aprobado, que es el uso sustentable. Y en ese sentido cambia. En ese sentido que el Ejecutivo está diciendo que no es coherente. A ver, no sé si el Ejecutivo lo puede reafirmar, pero me da la impresión de que él está eliminando uso sustentable. Sí, hay que tratar de entender al senador Navarro. Lo que pasa es que en otra indicación que él presentó tenía el mismo problema, que venía una indicación que eliminaba el artículo y después cambiaba la palabra. Yo creo que lo que hizo fue reemplazar la palabra. Porque no conociendo cómo piensa el senador Navarro, no creo que él quiera eliminar el concepto de uso sustentable. Así que, para todos los efectos, yo creo que la indicación es la 56. Lo mismo que ocurrió anteriormente. Presidenta, yo sugeriría votar obviamente la letra E, porque eliminarla me parece, creo que no va en la línea, ¿no es cierto?, el uso sustentable. Y lo segundo, dejemos pendiente en todas las expresiones, porque yo hice aquí hasta la página 48 solamente, y hay como 2 indicaciones con el mismo sentido del senador Navarro respecto de vegetacional y vegetal. Eso lo dejemos pendiente solamente para la definición posterior, pero hoy día votemos. En votación la 55. Senador Girardi, ¿cómo vota la indicación 55? Senador, ¿a favor? No, la 55. La 55, que elimina uso sustentable. En contra. Senador Proens. En contra. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. En contra. Senador Castro. En contra. Senadora Allende. En contra. Señora Presidenta. En contra. Queda rechazado entonces por unanimidad. Queda pendiente entonces. La 56. La 56. Queda pendiente. Todas las que son del mismo lado. Sí, senador. Sí, se entiende.
Vamos a la página. Vamos a la página 15, indicación 57 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar en el literal E la frase "y de los componentes de la naturaleza asociados a estas" por "y del suelo y aguas asociados a estas". ¿Puede dar una explicación ejecutivo de esta incorporación de frase? Gracias, Presidenta. Como a propósito de la aprobación de otra indicación del Ejecutivo hace un rato atrás, la idea es acotar la relación que tienen los componentes naturales como el suelo y el agua a lo estrictamente vegetacional, y por eso es que persistimos en asociar, en este caso, el suelo y el agua a las formaciones vegetacionales o vegetales, como en definitiva definamos. Vinculante con la que aprobamos hace poco rato, que también lo especifica. Sometemos a votación. En votación la indicación 57. Senador Girardi, a favor. Senador Proens. A favor. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senador Elizalde. Senador Castro. A favor. Senadora Allende. A favor. Señora Presidenta. A favor. Se aprueba por unanimidad. La indicación número 60 de la letra G del honorable senador señor García, para reemplazar la locución "las formaciones vegetales" por "los bosques". ¿Cuál está, perdón? 60, indicación 60. Pero, En la misma página 15. o sea, perdón, ¿y la 58 y 59 de las posiciones? La 58 y 59, a juicio de la Secretaría, también estaría ampliando, claro, entiendo que es inadmisible porque estaría ampliando al señalar que son zonas de interfaz urbano-rural y elimina forestal. Pero también es Parte de lo que vamos a revisar en la próxima. Entonces nos vamos a la 60. a la 60. Sí. Opinión del Ejecutivo respecto de esta propuesta del senador Navarro. Senador García, perdón. Gracias, Presidenta. La verdad es que el término bosques, esto se relaciona con la discusión que teníamos hace un momento acerca de vegetacional o vegetal, nos parece más restringido que la definición de formación vegetacional que nosotros mismos nos estamos dando en esta ley para efectos de determinar el ámbito de acción del nuevo Senafor. Y por lo tanto, en opinión del Ejecutivo, la indicación deberá ser rechazada. Sí, al menos mi opinión también es que lo acota demasiado la palabra bosque, ¿no? Vegetacional es más amplio. Es más amplia. De todas maneras, no sé si hay alguien más que quiera aportar a lo que ha dicho el Ejecutivo. Votamos entonces. En la indicación 60, senador Girardi. Rechaza. Senador Proens. Rechazo. Senador Sandoval. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senador Elizalde. Senador Castro. En contra. Senadora Allende. Señora Presidenta. Queda rechazada por unanimidad. De nuevo, vegetacionales. Sí, eso lo dejamos pendiente. La indicación número 62 del senador Navarro para eliminar del literal G de este artículo 3º, a continuación de incendio forestal, la siguiente oración: a través de la creación de discontinuidades o transformación de los modelos de combustibles, referido a las técnicas de silvicultura preventiva. Opinión del Ejecutivo respecto a la eliminación propuesta por el senador Navarro. Esto tiene la finalidad, ¿no es cierto?, de hacer acciones silviculturales preventivas contra incendios forestales, o sea, preparar justamente a través de la creación de discontinuidad de combustible, hacer cortafuegos, por ejemplo, o transformación de modelos de combustible, o sea, yo cambio esta vegetación por otra que sea menos ignífuga. Entonces, está especificando un poco cómo hacerlo, el planteamiento como está hoy día. Si sacamos eso, a mi juicio queda demasiado vago, ¿eh? Sencillamente eso. Andrés.
Dada la definición y el sentido al que se refería don Eduardo Vial en cuanto a el significado de esa frase, la creación de discontinuidades o la transformación del material potencialmente combustible que pueda ir, esta indicación deberá ser rechazada, porque en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer con eso es justamente establecer barreras o cortafuegos que impidan la propagación o ampliación de los incendios que ya se están manejando. Gracias, presidente. Sometemos a votación porque creo que queda bastante claro la explicación del Ejecutivo. A no ser que alguien tenga alguna observación, porque aquí en el fondo está diciendo el cómo nomás, ¿no? Perfecto. Senador Girardi, indicación 62, en contra. Senador Proens. En contra. Senador Sandoval. Contra. Senadora Órdenes. Senadora Rincón. Senador Elizalde. Senador Castro. Senadora Allende. Señora Presidenta, queda rechazada entonces por unanimidad. La indicación 63 está retirada por la senadora Allende. La indicación 64 de la honorable senadora señora Allende, que contempla un nuevo literal del siguiente tenor: servicios ecosistémicos. Beneficios que las personas obtienen desde los ecosistemas. Estas incluyen servicios de provisión, regulación y culturales. Ahora quisiera explicar en detalle el... 64. La 63 se rechazó. Pues está retirado. Está retirado. De alguna manera hecho por la gente más especializada. ¿Opinión del Ejecutivo respecto a esta indicación? Por su intermedio, Presidenta, a la senadora Allende para que diga cuáles son los aspectos de la ley en trámite en la cual ella quisiera aplicar esta definición. La pregunta apunta a si, en el fondo, ella está pensando en alguna otra función que pueda ejercer la CONAF a partir de esta definición. Efectivamente, no sé, pues usamos ecosistémico porque en la ley no hace referencia a servicio ecosistémico, sino que se usa nomás servicio ambiental. Y yo creo que deberíamos tener un solo término, efectivamente, pero no es una nueva función. Yo no sé si en eso hay de acuerdo. Mi única duda es que me parece que no está el término usado en toda la ley, entonces no sé si tiene sentido definir. No estoy seguro, que habría que chequearlo. ¿No? Me parece que no lo usamos. Me parece que el término no lo usamos en toda la ley. Estaría como mencionado solo en este artículo. ¿Opinión del Ejecutivo? Gracias, Presidenta. Para que diga por su intermedio la senadora Allende si esta definición de servicios ecosistémicos la plantea como sinónimo de servicios ambientales. Sí, así es. Y en ese sentido al Ejecutivo le devuelvo la pregunta. Si es así, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo respecto al tema? Gracias, Presidenta. Si es así, nos cuesta visualizar a lo largo del resto del proyecto de ley cuáles son los puntos en los cuales podría aplicarse o relacionarse esta definición que estamos planteando acá, de servicios ambientales, dado que servicios ecosistémicos son también sinónimos de servicios ambientales. Entonces, nos queda un poco la duda de que a lo mejor pueda ser una definición que quede solamente aislada y que no trascienda más allá del resto del tema, efectivamente. A mí me parece que este es como es un principio. Si el problema es que no está en la ley es porque no está en la ley porque hemos tenido una mirada donde estos temas no están presentes nomás, donde toda la dimensión ecosistémica no ha existido. Entonces, es cierto que no está en la ley por eso tiene que estar. Pero a mí me parece que el servicio ecosistémico tiene que ser un poco más amplio, Isabel. O sea, estando de acuerdo con él, yo agregaría que es para las personas y para las comunidades bióticas, porque es una mirada un poquito antropocéntrica, te das cuenta. O sea, esto no solamente favorece a los seres humanos y favorece al resto de los seres vivos que habitan o que son parte de una comunidad, de un sistema ecológico. Entonces yo le agregaría una mirada un poquito más progresista, que esto es para las personas y para las comunidades bióticas, que también se van a
ver favorecida por estos mismos servicios ecosistémicos, de oxígeno, de agua, de captura de CO2, no solo para los seres humanos. Independientemente de eso, los seres humanos vamos a requerir que los otros comunidades bióticas también se vean favorecidas, porque nosotros sin ellas no podríamos existir. Entonces, yo lo único que haría es agregarle servicios ecosistémicos, agregarle para las personas y para las comunidades bióticas, ¿no? Para las comunidades vivas, ¿no? Que se benefician de eso, ¿no? Y me parece que de todas maneras hay que aprobarlo, porque creo que instala agregando aquello. Sí, no, pero el concepto de... Y no es lo mismo servicio ecosistémico que servicio ambiental. El servicio ambiental es una mirada reduccionista de los ecosistemas, y por lo tanto me parece que tenemos que trabajar de una mirada amplia, que son los ecosistemas y no lo ambiental. Lo ambiental está fuera, es lo que está fuera de mí, ¿no? El ambiente está allá, yo estoy acá. Yo quiero ser parte del ecosistema, no me parece que sea lo mismo medio ambiente y además es medio ambiente, es la mitad del ambiente nomás. Entonces, yo prefiero trabajar con el concepto de ecosistema, me parece mucho más integrador. Gracias, senador Girardi. No sé si alguien más quiere. La secretaría está pidiendo opinión. O sea, quisiera hacer una precisión, que en el artículo 4, que habla el objeto y las funciones y atribuciones del servicio, en la letra A, en la página 24, señala que también tendrá como aquellas que incidan en la conservación de los componentes de la naturaleza asociados a esta, la mantención del paisaje y los servicios ambientales que provean. Entonces también está considerado dentro de las funciones del servicio. O sea, no estaría el servicio ecosistema tan lejos de los servicios ambientales, estaría dentro del proyecto. ¿Dónde leyó esto? Presidenta, que yo coincido que el tema también es un tema de principios, porque yo dejaría la definición, la ampliaría con la propuesta del senador Girardi y haría que también haya coherencia, porque esta definición se usa de manera más amplia en el SBAP. Entonces, efectivamente, que tenga coherencia la definición propuesta con lo que ya también está en trámite en el otro de la creación del otro servicio. Gracias, presidente. Yo también creo lo mismo, y incluso quizás Jimena, que está revisando un artículo que todavía no hemos visto, pudiera también revisarse la redacción de ese para que sea vinculante con esto. Yo también estoy de acuerdo, yo creo que lo que abunda no daña, y efectivamente es bueno dejarlo instalado como concepto, sobre todo si vamos a hacerlo vinculante a la creación del SBAP. A mí me parece que, al menos la opinión mía, es que debiera ser incluido. Y quizás redactado mejor, pero sí, lo incluido. Lo señalo porque en el SBAP servicios ecosistémicos se entiende como contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano, es más general que la que propone esta comisión. Sí, pues. Entonces, por eso creo que también esa es una propuesta y yo la mantendría como principio. Aquí le podríamos nuevamente agregar. Podría el equipo de medio ambiente tomar estas dos conversaciones que estamos haciendo, del artículo 24 y del que estamos viendo ahora, y ver cómo es posible hacerlo vinculante y complementarlo con lo que hoy día se ha escuchado acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo dejaríamos, quedaría pendiente, pero con la idea de mejorarlo y enriquecer él. Ya. La indicación 65 de la honorable senadora señora Allende, que consulta el siguiente literal nuevo: silvicultura preventiva. La modificación, ordenamiento o eliminación de la vegetación viva o muerta y los residuos y desechos vegetales para evitar que se produzca un incendio forestal o si se inicia para retardar su propagación y mitigar los daños. ¿Opinión del Ejecutivo? Gracias, presidenta. Esta definición se relaciona un poco con lo que conversábamos antes acerca del tema de la prevención de los incendios forestales, entonces quizá podríamos también incorporarla en coherencia con las otras indicaciones que se parecen. Solo con continuidad, porque de acuerdo. Viene de más atrás. Entonces, de acuerdo, yo creo que vale la pena revisarle. Queda la tarea entonces de tomar esta indicación e incorporarla a lo que planteó la senadora Rincón y lo que tiene que ver con otros senadores que también incorporaron el tema. ¿Pendiente entonces? Pendiente. Ahí tendríamos que ir a la página 23, a la letra A, indicación 68.
el Senado Navarro que elimina la facultad de la corporación, que es la letra A, que es ejecutar las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la creación, conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales. Pero no puede eliminar una función. Él puede rechazarla, en el fondo está rechazando. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué es lo que elimina? Perdón, ¿qué es lo que elimina? Elimina La letra A que está en la página siguiente, la página 24. Elimina una función. Pero bueno. Dice. La Constitución dice. Sí, tenemos agricultura. Yo quiero mencionarles solamente que estaríamos terminando con esta última votación porque damos inicio a la Comisión de Agricultura ahora y tenemos que ver algunos temas que son tan relevantes también como este. No sé si dejamos pendiente esta, Jimena. La dejamos pendiente y partimos desde esta. Sí, partimos desde esta indicación, que además habría que ver si la opinión del Ejecutivo es que es admisible. Inadmisible. Yo la encuentro inadmisible. Sí, totalmente. Porque está eliminando una función. Inadmisible. Sí. Dice que el Congreso puede disminuir o rechazar. Puede rechazar, no puede modificar. Perdón, la 68, Jimena. Estamos, pero más que inadmisible. Dice, para intercalar en el... Se puede rechazar. Lo mejor es rechazar. Sí. No es inadmisible. No. Se puede crear. Se puede crear. O modificar. Pero sí se puede rechazar. Dice del honorable El senador inciso Navarro final del 93, artículo 65. que corresponde al Puede servicio. suprimir, rechazar. Perdón, estamos leyendo. Estamos en el 68. La página 68. Podemos rechazar lo más importante de la definición. Yo voy a someter a votación esta última indicación. Si la puede leer la secretaria, por favor. Aquí está. Si le parece, estamos en contra de todo. Estamos todos en contra, sí. ¿Quién la lea? Ya. La indicación 68 que está en la página 23 elimina la letra A del artículo 4. ¿Qué dice? Que dice, que está en la página siguiente, dice: ejecutar las políticas, planes, programas y acciones destinados a la creación, conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, como también aquellas que incidan en la conservación de los componentes de la naturaleza asociados a esta, la mantención del paisaje y los servicios ambientales que provean. Ya, sometemos a votación entonces. ¿Unanimidad en contra? Porque la reemplaza con la 69. Lo que pasa es que el senador Navarro, no sé por qué, en todos los numerales presentó una indicación eliminando una norma que había sido aprobado en el proyecto en general y acto seguido modificándola. Lo que yo interpreto que quieren modificarla porque... Sí, claro. Ya, pero estamos votando la primera, como tú dices, sí. La eliminación. Claro. Ah, en contra. Votando la eliminación. Ya, perfecto. Eso decíamos si era unánime en contra, la 68. Sí, en contra. Después vemos qué quería cambiar. Sí, claro. Ya, unanimidad. Sin más que... Se rechaza por unanimidad. Ya.